Bienvenidos, soy Flavio Maglione y hoy vamos a ver, dentro de lo que es cálculo financiero o matemática financiera, un ejercicio integrador de tasa neta de costos, pero que incluye todos estos temas. En principio, spread bancario, para pasar de tasa activa a pasiva y viceversa, tasa neta pasiva, costo financiero total y tasa real de interés finalmente. Todo en un solo ejemplo. Bien, vamos al principio. Un banco publica para los tomadores de fondos, es decir, para los que piden prestado, o sea, una tasa activa, a 90 días una tasa del 38%. El hecho que diga publica es una tasa nominal, los bancos publican tasas nominales, así que esta sería una TNA de 90. Y debe cubrir costos fijos del 0,7%, variables del 0,5% y obtener una utilidad del 1,5%. Estos son los costos del banco con los cuales vamos a calcular el spread bancario. Finalmente, la primera pregunta es cuál será la tasa publicada, o sea, TNA también, para inversiones pasiva al mismo plazo, o sea, de 90. Básicamente, vamos a tener que utilizar esta fórmula, que es la que vincula la tasa pasiva y la activa mediante el spread bancario. Calculo la tasa efectiva, activa para 90 días, que da el 9,3699%. Estos tres costos ya están en 90 días porque no dice nada, así que es el mismo plazo. Si no, habría que hacer una equivalencia con los costos o con la tasa, porque en la fórmula va todo el mismo plazo. Finalmente, teniendo la tasa activa de datos y los tres costos que forman el spread, le podemos espejar la tasa efectiva pasiva para 90 días y de ahí, por una regla de tres simple, sacar la tasa nominal anual para 90 días a partir de la tasa efectiva, que sería el 26,2484%. Pregunta ahora, ¿cuál será el capital final y el rendimiento de una inversión de 700.000 a 90 días en el banco si la operación tiene un costo de entrada de 2.100, retención de impuestos a los intereses del 5% y un costo salarial del 1%? Ya tenemos la tasa pasiva calculada en el paso anterior. Acá voy a resolverlo por todas las maneras posibles a esto. Acá una opción, dado que tengo el costo de entrada en dinero, me puedo ahorrar calcular la tasa de costo de entrada y directamente restárselo al dinero que deposito, así que este sería el dinero que queda en la cuenta, y luego aplicar el resto de la fórmula porque tengo el costo de salida en tasa y obviamente la tasa de interés es una tasa y el impuesto también es una tasa. Así que ahí nos daría el capital final y después capital final sobre inicial menos uno nos da la tasa neta pasiva o rendimiento neto de esta operación del 4,7718%. Podríamos haber calculado la tasa directamente, pero para eso, o sea, utilizando la fórmula, pero para eso necesitaba transformar estos 2.100 en tasa. En el caso de una operación pasiva, la tasa de costo de entrada es el costo de entrada dividido el capital que depositamos. Es sencillo, no hay que arbitrar, no hay que hacer nada, así que calculando esto, después puedo calcular la tasa neta y luego, con esa tasa neta y el capital inicial, el capital final, y me hubiera dado obviamente lo mismo. Si lo hago sin fórmulas, lo hago paso a paso. A los 700.000 le restamos el costo de entrada y queda el capital de 697.900, sujeto a intereses, que lo calculo acá con la tasa de interés. Luego el impuesto a las ganancias sobre ese interés, de 2.258. El subtotal antes del costo de salida, porque lo tenemos en tasa, surge acá ya está hecha la cuenta, ¿no? 700 menos los 2.100 me da esto, más el interés menos el impuesto, me da 748.11. Sobre eso se calcula el costo de salida del 1% y también se lo resta. Y ahí tenemos el capital final y luego, obviamente, nuevamente capital final sobre inicial menos uno nos da la tasa. Bien, en el mismo ejercicio, plantea ahora que una empresa necesita 5 millones y el banco le cobra 2% de gastos iniciales, el mismo banco de todo el ejercicio, lleva 21 y 30.000 pesos al finalizar la operación. Y hay que calcular el importe total a pagar y el costo financiero de la operación, todo a 90 días. La tasa activa ya la tenemos del principio, así que siempre acá arrancamos calculando el dinero que hay que pedir prestado, porque tengo el que necesito, pero habiendo un costo de entrada de 2% voy a tener que pedir más. Así que dinero que necesito es igual al dinero que pido por, en este caso, 0,98, porque hay un 2% de gastos iniciales, y hay que pedir 5.102.040 para que luego que nos descuenten el 2% tengamos los 5 millones que necesitamos.
Luego, usando parte dinero y parte fórmula, tomo el capital solicitado, acá le agrego los intereses y el IVA sobre intereses, y luego le sumo los 30.000 que hay que pagar al final a todo esto que sería seguro prima, toda esta parte de acá. ¿Bien? Y ahí está el capital final. Luego, obviamente, el costo financiero total de 90 días sería el capital final a pagar, 5.710.488, dividido el dinero que nos llevamos efectivamente, que es 5 millones, a pesar de que se pidieron 5.102.040. Otra opción, obviamente, era usar la fórmula directamente de tasa neta de costos o costo financiero total, pero eso nos hubiera obligado a calcular esta tasa y esta, puesto que los tengo, esta tasa es vencida, no adelantada como la que tenemos de datos, el 2%, y esta no tengo la tasa sino 30.000 pesos. Esto ya lo vimos en otro encuentro, para calcular el costo de entrada vencido, es decir, no para utilizarlo como un descuento, sino como un recargo, por eso va sumando. Hay que arbitrar el costo de entrada, así que ahí nos da la tasa de costo de entrada vencida. Luego la expresión del medio siempre va a ser igual, porque es una tasa de interés y una tasa impositiva. Y para calcular esto, requiero calcular el C1'. Por eso no convenía en este caso hacerlo por este lado, pero bueno, ¿cómo se calcula el C1'? Bueno, 5 millones por todo esto que está acá, hasta llegar hasta acá, es el C1'. O sea, tomando todo esto y multiplicándolo por 5 millones, que es el capital que me llevé en la mano, y luego dividiendo el costo de salida por ese importe que es el C1', me da la tasa de costo de salida. O sea que da lo mismo multiplicar por 1,005281 que sumar los 30.000. Como acá los tenía de datos, me resultó más fácil hacerlo así al principio, ¿no? Bueno, finalmente, el capital final es capital inicial en mano por uno más la tasa neta o costo financiero total y nos da el capital final. Si lo hubiéramos hecho paso a paso, arrancábamos de la misma manera porque necesito siempre el C0'. Sobre eso calculo el costo de entrada. Ven que hay de los 102.000 que hacen que esto se transforme en 5 millones. Luego, sobre ese capital solicitado de 5.102.000 calculamos los intereses. Sobre los intereses del IVA, el C1' es la sumatoria de todo lo que ocurrió hasta ahora. Acá está ya, esto es C0 más costo de entrada, más intereses más impuestos. Sobre eso, a eso le agregamos el costo de salida de 30.000. Y finalmente, costo financiero total es como siempre, capital final sobre inicial menos uno. Acá plantea dentro del mismo ejercicio que si la inflación mensual hubiera sido 1,2, 1 y 0,4%, ver cuál es la tasa real de interés de los puntos B y C, o sea, para la tasa neta pasiva y para el costo financiero total. La fórmula es una sola, la inflación es para todos la misma, así que calculo la inflación acá de 90 días, luego despejo R, que en el caso de la operación pasiva, uso la tasa neta pasiva, no la bruta, y nos da un 2,0961% de aumento de poder adquisitivo porque hemos cobrado más dinero de lo que aumentaron los bienes. ¿Sí? Mientras que en la operación activa, la tasa neta de costos, se incluye todo, el IVA, el costo de entrada y salida, es 14%, la inflación fue solo 2%. Esto, en definitiva, redunda en una pérdida de poder adquisitivo para el que pidió prestado. Bien, espero que les haya sido de utilidad y nos encontraremos en la próxima.